¿Ya? Muy bien. A ver, pasamos ahora a lo que son las series notables. Muy bien. Ya hemos visto, chicos, lo que es una serie aritmética. Ya sabemos cómo aplicar su formulita. A ver, repasando, ¿cómo era una serie aritmética? ¿No? Cuando la razón era más algo, más R minúscula, ¿te acuerdas? Más Rito. Era el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Repito, de una serie aritmética, el primero más el último entre 2 por el número de términos. ¿Cómo es una serie geométrica? Profe, ¿de cuál? ¿La finita o la infinita? La finita. La finita, cuando había un final, la suma geométrica era el primer término, paréntesis, por la razón a la n-1 sobre la razón menos 1. Eso es cuando era una suma geométrica finita. Y cuando era infinita, o también llamada suma límite, la suma va a ser igual a ¿qué? ¿A qué? Al término 1, o sea, el primer término, sobre 1 menos la razón geométrica. Término 1 entre 1 menos la razón. Esa es la famosa suma límite. Ya, chicos, y ahora entramos a series notables. ¿A qué se llaman series notables? A aquellas sumas que son, chicos, conocidas en matemática, que son fáciles de reconocer. Por eso que se dicen series notables. Tenemos como primer punto la serie de números naturales positivos. Esto te han enseñado en aritmética, tú lo conoces también en el colegio, los que están todavía en el colegio, esto te han enseñado. Si yo quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 puntos suspensivos hasta n, ¿esto a qué va a ser igual, muchachos? Ah, muy bien, a n por n más 1 sobre 2, donde n es el último término, o mejor, la cantidad de términos que tiene la serie. N es la cantidad de términos. Como son números consecutivos, 1, 2, 3, bueno, coincide la cantidad de términos con el último término. Como el último término vale n, la cantidad de términos también sería n. Sería n por n más 1 entre 2, ¿ya? Esa es la fórmula de los naturales positivos. Un ejemplito. Ya, mira, ejemplo 1. Hallar el valor de r. Y r dice que es igual a 1 más 2 más 3 más 4 puntos suspensivos hasta 40. Bueno, como son consecutivos, ya al ojo n valdría 40. Aparte que hay 40 términos. Hay 40 sumandos. Entonces la fórmula dice, R es igual a ¿qué? Aplicando fórmula, donde n vale 40, porque es el último numerito, sería 40 por 41 sobre 2. R es igual a 40 por 41 entre 2. Mitad, 20 por 41 me estaría quedando ¿cuánto? 820. La suma del 1 al 40 sería 40 por 41 entre 2, y eso operando ya te queda 820. Recontra fácil. Ejemplo 2. A ver, cuando te dan decimales, la gente a veces sufre un poquito cuando le dan así números decimales. Dice, me complico, ¿cómo hacemos esto? Fácil. Dice, ahí el valor de S, pero S es igual a 0,1 más 0,2 más 0,3 más 0,4 más 0,5 hasta 10. Chicos, cuando te dan números decimales, lo que tienes que hacer es estos números decimales llevarlos a fracciones, pues. El 0,1 lo puedo poner como 1 entre 10. 0,2 lo puedo colocar como 2 entre 10, 3 entre 10. Llévalo entonces esto a números fraccionarios. Estos decimales transforman la fracción. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Y el 10, ¿cómo lo pongo? Como 100 entre 10, pues. Ya tienes que ser hábil y también cómo acomodar. Luego, abajo, como es homogénea, todo te queda entre 10. Y arriba te quedaría 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 100. Pero tú sabes que 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100 es por fórmula 100% 1 sobre 2. 100% 1 entre 2. Ah, ya, ¿verdad? Lo de arriba está en el paréntesis. Y este 10 lo saqué como un décimo. Simplificando bonito, me estaría quedando 505. Y esa vendría a ser la respuesta. En este ejemplo 2, la suma de todos los términos, aunque no parezca, porque como son decimales, uno dice, no, no creo que sea tanto. Sale 505. Increíble, ¿eh? Lo hemos demostrado. Muy bien, muchachitos. A ver, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Siguiente suma. La suma de los números pares positivos. Los pares también es una suma bien, bien bonita. Dice, si yo tengo 2 más 4 más 6 más 8 puntos suspensivos hasta 2n, la fórmula de la suma de los pares es n por n más 1. Ahora, no me digas que n es el último número, no. Estoy diciendo que n es la cantidad de sumandos que hay. En todas las fórmulas que yo coloco ahorita, o sea, hasta donde veamos una suma notable, n siempre va a representar el número de sumandos o el número de términos. 2 más 4 más 6 más 8, hasta 2 por n, la cantidad de términos es n. Y la fórmula es n por n más 1. No entiendo, profesor Carrillo, ¿cómo es eso? Ya, mira, a ver, un ejemplo pequeñito. ¿Qué pasaría si yo te pongo, por ejemplo, te digo, sumar, estamos en números pares, ¿eh? Sumar 2 más 4 más 6. Profe, qué fácil, sale 12. Porque 2 más 4 es 6 y 6 más 6 es 12. Ya, pero mira mi criterio también cómo lo hago. 2 más 4 más 6.
¿Cuántos sumandos ves tú acá? O sea, ¿cuántos números ves acá? 3. Yo veo 3 sumandos ya. Cuando tú sepas cuántos sumandos hay en los números pares, solamente agarras esa cantidad de sumandos, que bueno, en este caso es 3, y lo multiplicas por el que le sigue. ¿Quién le sigue a 3? 4. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Ya está, se acabó. Otra vez, la suma de los pares sería la cantidad de sumandos que hay por el número que le sigue. O también hay algunos que hacen esto, pues cuando quieren sumar pares, el último número lo igualan a 2n y de ahí despejan el valor de n y luego lo reemplazan en la fórmula. Pero te estoy dando un alcance mayor, que si te dan la cantidad de sumandos en un problema de números pares, de suma de pares, esa cantidad de sumandos ya es el número de términos. Y la fórmula dice que se va a multiplicar el número de términos por el número que le sigue. Ah, ya, profe. A ver, entonces un ejemplito acá para entenderle mejor esto. Ya está. A ver, mira, ejemplo 1. Halle el valor de S. S es igual a 2 más 4 más 6 más 8 más 10, 20 términos o 20 sumandos, que es lo mismo. 2 más 4 más 6 más 8, puntos suspensivos, 20 sumandos. Ya sin hacer mucho, ¿qué tenemos que hacer si quiero sumar pares? Si me dan la cantidad de sumandos, fácil, pues chicos, agarro esa cantidad de sumandos y lo multiplico por el que le sigue. O sea, como hay 20 sumandos, sería 20 por 21. Y 20 por 21 sería 420. La suma de este ejemplito sale 420. Y se acabó. ¿Qué? ¿Tan fácil? Sí, pues, si es que conoces la cantidad de sumandos. Ahora, si no te dan la cantidad de sumandos, si te dicen, por ejemplo, cuál es el último número par, o sea, por ejemplo, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 hasta 20. Ya, pues si es de 2 al 20, solamente para que sepas cuántos sumandos hay, le sacas la mitad al último número par. Si es 2, 4, 6, 8 hasta el 20, le sacas la mitad 20, 10. Y esa es la cantidad de sumandos. Y la fórmula sería esa cantidad por el número que le sigue. Y de esa manera obtienes la suma total. ¿Ya? Ah, profe, qué bacán. A ver, pasemos a otro ejemplito, chicos. A ver, dice, ejemplo 2. Calcular el valor de la siguiente serie. P, 0,2 más 0,4 más 0,6 más 0,8. Profe, se parece al que hizo con los naturales, porque son números decimales. Ya pues, chicos, ustedes saben ya. Cuando me dan decimales, ¿qué hago? Lo paso a fracción. O sea, sería 2 entre 10, 4 entre 10, 6 entre 10, 8 entre 10, hasta 100 entre 10. Pero también puedes hacer este artificio. Multiplicar a todo por 10 para que los números decimales se conviertan en números enteros. Que sí, profe, claro, mira, si yo multiplico a todo por 10 me va a quedar 10p. 10p es igual a 2 más 4 más 6 hasta 100. Estoy multiplicando a la izquierda y a la derecha por 10 para que a la derecha ya no me quede decimales. Y a la derecha tengo 2 más 4 más 6 más 8 hasta 100. De aquí, si yo te dije, si tú tienes la suma de los pares 2, 4, 6, 8 hasta un cierto número par, ¿cómo sacábamos el número de sumandos o el número de términos? Sacándole la mitad al último número par. Si yo quiero sumar 2 más 4 más 6 más 8 hasta 100, es porque hay 50 números pares. Y la fórmula es esa cantidad de números pares por el que le sigue. Por eso que yo podría decir que 10p es igual a 50 por 51. De ahí simplificando me quedaría que p es igual a 50 por 51 entre 10. Y eso multiplicando, ¿cuánto me estaría quedando? 255. Ese es el valor de p. Y se acabó. Punto final. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, con respecto a los números pares, ¿no? Ah, ya, profe. A ver, hago un ejemplito de pares, pero así sin ninguno de estos criterios de decimal o de cantidad de términos. Ya, mira. Otra vez repasando, ¿eh? Si quiero sumar 2 más 4 más 6 puntos suspensivos hasta 80, por ejemplo. Quiero sumar los números pares hasta 80. Ya sabes, de manera práctica, ojo, como método práctico, es una recomendación. Si tú ya sabes cuántos pares estás sumando, bueno, todavía no sé ahorita, para saber la cantidad de pares, le saco la mitad al último número par. Como la mitad, el último número par es 80, la mitad sería 40. O sea, como la mitad es 40, entonces yo podría decir que hay 40 sumandos. Entonces, toda la suma que yo obtenga acá, n vale 40, toda la suma va a ser simplemente, muchachitos, n vale 40, dije n vale 40, toda la suma va a ser igual a ese valor de n, que es 40, por el que le sigue a 40, o sea, 40 por 41. Y ahí te saldría la suma de pares. Esa es, digamos, una suma bien fácil de recordar, ¿ya? O sea, un método para recordar también fácil, ¿no? Cuando quiero sumar pares, agarras al último número par, le sacas la mitad y lo multiplicas por el que le sigue. ¿Ya? Y bueno, ahí saldría 1640, ¿no? Pero bueno, borramos acá los comentarios para seguir trabajando. Siguiente suma notable. La suma de los impares, chicos. La suma de los impares. A ver, vamos a explicar cómo es esto. Si yo quiero sumar 1 más 3 más 5 más 7 puntos suspensivos hasta un último número impar, los números impares
tienen la característica de que el último número impar siempre es 2n menos 1. Entonces, 1 más 3 más 5 más 7 hasta 2n menos 1, dice la teoría que toda esa suma es igual a n al cuadrado. Ya sabemos que n representa la cantidad de sumandos. Entonces, la suma de impares es simplemente n elevado al cuadrado. Tienes que tratar de sacar el valor de n. Profe, ¿cómo lo hago? A ver, un ejemplito entonces para poner en práctica esto que estamos viendo, ¿ya? Bien, esta suma de impares, chicos, se trabaja de esta manera, ¿ya? Si yo quiero sumar 1 más 3 más 5 más 7 hasta 2n menos 1, la fórmula dice que es n cuadrado. Recuerda que en todas las sumas, n es el número de términos, en todas las sumas notables, ¿ya? Entonces, aquí mira, vamos a colocar un ejemplito. Dice, hallar el valor de a. A es igual a la raíz cuadrada de 1 más 3 más 5 más 7 hasta 79. Queremos calcular esa suma. Entonces, lo que está dentro de la raíz, eso queremos aplicar fórmula, ¿no? A eso le vamos a aplicar fórmula para poder, ¿no?, saber cuál es el resultado y de ahí sacar la raíz cuadrada. Entonces, calculamos la cantidad de sumandos primero. Como el término enésimo es 2n menos 1 de los números impares, o sea, el último número es 2n menos 1, eso lo igualo al último número de la pregunta, que es 79. De ahí despejando me quedaría que n vale 40. Si n vale 40, entonces yo podría decir que 1 más 3 más 5 más 7 hasta 79, como tiene 40 sumandos, la fórmula es 40 al cuadrado. O sea, 1 más 3 más 5 más 7 hasta 79 va a ser 40 al cuadrado. ¿Por qué, profesor Kerry? Porque, repito, en la fórmula de impares, el último número es 2n menos 1. En la pregunta el último número es 79. También es suma de impares. Lo igualamos y de ahí despejamos el valor de n. Y ese n lo reemplazo en la fórmula. O sea, 1 más 2 más 3, o 1 más 3, perdón, más 5 más 7 hasta 79 sería 40 al cuadrado. Y como yo quiero hallar a, pero a es la raíz cuadrada de esa suma, y esa suma dijimos que es 40 al cuadrado, a sería raíz cuadrada de 40 al cuadrado. Se va el exponente con la raíz y me queda 40. La suma valdría, o el valor de a, mejor dicho, valdría 40. ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo tengo una manera también práctica de poder razonar la fórmula de la suma de impares. Te puede servir como un tip, ¿no?, más adelante cuando estés trabajando. Cuando yo quiera sumar números impares, 1 más 3 más 5 más 7 más 9, así sucesivamente hasta un último número impar, yo le pongo así, puntos suspensivos, hasta un u de último. Entonces, simplemente la suma de impares para mí, en otro caso, o sea, de otra forma de ver el ejercicio, sería el último número impar, más 1, le sumo 1 al último número impar. Luego a todo eso lo divido entre 2 y lo que me sale lo elevo al cuadrado. Para mí eso también podría ser la formulita de suma de impares. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 hasta un último número impar es el último más 1 entre 2 al cuadrado. A ver, hagamos la prueba. En el problemita, ¿quién era el último número impar? Bueno, dentro de la raíz, 1 más 3 más 5 más 7, 79. Entonces, acá en vez de u le pongo 79. Quiero sumar la suma de impares, quiero obtener la suma de impares del 1 al 79. Fórmula, 79, que es el último número impar, más 1, le sumo 1. 79 más 1 es 80. 80 entre 2 me queda 40. Y 40 al cuadrado, ya bueno, sería 40 al cuadrado, pues, ¿no? La suma sería 40 al cuadrado, que sería 1600, ¿no? Pero bueno, en el problema no lo operé porque de ahí me pedían la raíz cuadrada. Pero te das cuenta, o sea, también se puede trabajar así. La suma de impares es el último más 1 entre 2 todo al cuadrado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos con otra suma notable, que es la suma de los cuadrados perfectos. Ajá, muy bien. Si queremos sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta n al cuadrado, toda esa suma va a ser igual, chicos, a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esa es la fórmula de la suma de cuadrados. No te olvides que n es el número de términos. O sea, acá hay n términos, por lo tanto la suma de cuadrados perfectos es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Algún ejemplito, Kerry? Un ejemplito. Ya, mira. Si me piden calcular el valor de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta 12 al cuadrado, al ojo, ¿cuánto valdría n? N vale 12, ¿sí o no? N vale 12. Ya, eso hay que reemplazar en la fórmula. Sería n vale 12, sería 12 por 12 más 1, que sería 12 por 13, por 2n más 1, o sea, el doble de n vale 12, el doble de 12, 24 más 1, 25, que haría por acá, sería 12 por 13 por 25 entre 6. Y ya operando te quedaría en este caso 650, toda la suma. ¿Ya? Repito. Cuando quieras sumar números elevados al cuadrado a partir de 1, te fijas en la última base, en este caso n vale 12. Ya, yo lo hago así también, ¿eh? Te puede también servir como un método práctico, ¿ya? Cuando tú quieres sumar cuadrados, agarras la última base, o sea, en este caso es el 12, la última base, ¿ya?
lo multiplicas por el que le sigue a ese 12, es decir, por 13, ¿ya? Luego lo multiplicas, ya sé que es el doble del primero más 1, que sería 2 por 12, 24, más 1, 25. Pero también puedes obtener el último término, o sea, el tercero de la fórmula, sumando estos dos. 12 más 13, ¿cuánto es? Acá le pones 25. Y todo eso lo divides entre 6. Ah, ya que o sea que la suma de cuadrados es la última base por el número que le sigue, por la suma de los dos primeros entre 6. Sí, así lo recuerdo yo. O sea, si te preguntaran, por ejemplo, cuánto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, puntos sucesivos hasta 80 al cuadrado. Por dar un ejemplo, no lo voy a operar, simplemente para entender la formulita. Si quiero sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta 80 al cuadrado, según lo que te he enseñado, tú vas a poner la última base, en este caso 80. Lo multiplicas por el que le sigue. ¿Quién le sigue 80? 81. Lo multiplicas por la suma de los dos que ya tienes. ¿Cuánto es 80 más 81? 161. Y todo eso lo divides entre 6. Y lo que sale ya operando va a ser la respuesta de la suma de los cuadrados. ¿Estamos? Recontra fácil. Ahora, otro ejemplito que te podría venir también con cuadrados es cuando te dan una pirámide de números. Se te dicen, segundo ejemplo, en el siguiente arreglo triangular, hallar la suma de las 20 primeras filas. Se te pone en la fila 1 está el 1, en la fila 2 están 2, 2, en la fila 3 hay 3, 3, en la fila 4 hay 4, 4. Entonces, Kerry, me piden sumar la suma de las 20 primeras filas. O sea, me piden sumar hasta la fila 20. Pero en la fila 20 van a haber puros 20, Kerry. Inclusive van a haber 20, 20. Claro, entonces tienes que operar por fila. Sumando los números conforme a cada fila tenemos. Fila 1 es 1, que es 1 al cuadrado. Fila 2 es 2 más 2. O sea, 2 más 2 es 4 y 4 es 2 al cuadrado. Fila 3, 3 más 3 más 3, que sería 9. Pero 9 es 3 al cuadrado. Fila 4 es 4 veces 4, o sea, 4 al cuadrado. Como en la fila 20, que es la última fila que yo tengo que considerar, hay 20 veces 20, 20 por 20, 20 al cuadrado. O sea, es como sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. ¿Cómo es la suma de cuadrados? Es la última base, o la cantidad de sumandos, que es 20, por el que le sigue, que es 21, por la suma de los dos primeros. ¿Cuánto es 20 más 21? 41, y entre 6. Y ya operando todo eso, te estaría quedando 2870. Y esa vendría a ser la respuesta para esta suma, ¿no?, de esta pirámide de números con suma de cuadrados. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos ahora a la suma de los cubos. Chicos, si yo quiero sumar cubos, el asunto es fácil. Mira, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo hasta n al cubo. Por fórmula eso va a ser igual a n por n más 1 sobre 2 todo elevado al cuadrado. Esta suma de cubos se parece bastante a la suma de consecutivos, a las sumas naturales, sino que hay una diferencia. En las sumas naturales yo colocaba 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, era n por n más 1 sobre 2, y nada más. Pero cuando quieras sumar cubos, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo, es como sumar consecutivos, naturales consecutivos, n por n más 1 sobre 2, pero lo elevas al cuadrado. Al resultado lo elevas al cuadrado. Profe, ¿no sería correcto mejor elevarlo al cubo, como es suma de cubos? No, no, no. Suma de cubos es como sumar consecutivos, n por n más 1 entre 2, al cuadrado. Cosa curiosa, es suma de cubos, pues la fórmula se eleva al cuadrado. ¿Ya, chicos? A ver, un ejemplito. Calcular el valor de la siguiente serie. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, puntos suspensivos hasta 20 al cubo. Chicos, si queremos sumar cubos, me concentro en n. n valdría al ojo 20. Hay 20 sumandos, o la última base es 20, como quieras decirlo. Sería, n vale 20, sería 20 por 21 entre 2, todo al cuadrado. 20 entre 2, le saco a mitad, me queda 10 por 21, 210 al cuadrado, que sale 44.100. O sea, la suma de los cubos desde 1 al cubo hasta 20 al cubo sale, chicos, 44.100. ¿Ya? Problema interesante y fácil. No te olvides la suma de cubos. Profe, póngame otro problemita de mayor nivel. Ya, otro ejemplito, mira. ¿Qué pasaría si te pido ahora sumar estos numeritos? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. En la siguiente fila, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Tercera fila empieza con 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Cuarta fila empieza desde 4 al cuadrado hasta 20 al cuadrado. Quinta fila empieza desde el 5 al cuadrado hasta el 20 al cuadrado. Pero cada vez va disminuyendo un numerito. La fila 19 va a ser 19 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y la última fila sería 20 al cuadrado. Queremos sumar todo esto. Pero no entiendo. Si usted me ha dado la fórmula de cubos, ¿por qué me está preguntando de cuadrados? No tiene sentido. No, pues ahora tienes que darte cuenta. Te piden ayer la suma total de esta, bueno, como pirámide también podríamos decirlo, ¿no? Yo lo que voy a hacer, mira aquí, es rápidamente, o sea, tomar los números, pero en forma diagonal. Así lo voy a tomar, curiosamente.
Así los voy a tomar en forma diagonal. No los voy a tomar en forma vertical, no. O mejor dicho, los voy a ordenar en forma diagonal. Si tú te percatas bien, en forma diagonal, yo aquí estaría trabajando el 1 al cuadrado una vez. O sea, esto va a ser una vez 1 al cuadrado, que sigue siendo 1 finalmente. Si los tomo en diagonal estos dos, va a ser 2 veces 2 al cuadrado. ¿Por qué? Claro, porque vas a estar sumando 2 al cuadrado, pero 2 veces. Si tú agarras, por ejemplo, esta diagonal, la tercera diagonal, estaríamos viendo que hay puros 3 al cuadrado. ¿Pero cuántos 3 al cuadrado? 3, pues acá hay 1, 2 y 3. 3 veces 3 al cuadrado. Ah, ya sé por dónde va tu idea, Kerry. 1 por 1 al cuadrado sale 1 al cubo. 2 por 2 al cuadrado sale 2 al cubo. 3 por 3 al cuadrado sale 3 al cubo. Cuando yo al final comience a sumar en diagonal, cuando yo tome la última diagonal, la grandota, voy a tener que sumar puros 20 al cuadrado. Claro, o sea, si tú tomas en diagonal vas a tomar 20 al cuadrado, pero ¿cuántas veces? 20 veces, claro. Y 20 veces 20 al cuadrado se va a convertir en 20 al cubo. Ah, entonces por ahí iba la idea. Trabajarlo, repito, en forma diagonal. Vamos a ver la solución entonces ahora sí en la diapositiva. Esto lo puse para que te des cuenta qué es lo que quiero hacer. Borramos los dibujitos. Y ahora pasamos a la siguiente, ya la resolución. Una vez que ya lo he ordenado así, en diagonal, voy a ver que se va a tener que sumar una vez 1 al cuadrado, 2 veces 2 al cuadrado, 3 veces 3 al cuadrado, 4 veces 4 al cuadrado, así sucesivamente hasta 20 veces 20 al cuadrado. Y cuando ya tú lo operes 1 por 1 al cuadrado, 2 por 2, 2 veces 2 al cuadrado, te va a quedar justo la suma de cubos. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta 20 al cubo. Y eso por fórmula sería 20 por 21 entre 2, todo al cuadrado. Fórmula de suma de cubos, ¿no? N por N más 1 entre 2, todo al cuadrado. Esto ya lo habíamos trabajado el número, porque sale 210 al cuadrado, que sale otra vez 44.100. Ya chicos, pero me interesa la forma como le hemos tomado ese problema que parecía complicado, ¿no? Arreglo triangular. En este caso nos convenía trabajarlo en diagonal. ¿Ya chicos? Bien, pasamos a otra sumita, que es la suma de los primeros productos binarios. A ver, vamos a entender esta formulita entonces, muchachitos. Bien, chicos, esta serie es el de los productos binarios, dice, ¿no? Si yo tengo 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 5 hasta n por n más 1, la fórmula es sencilla, ¿ya? Agarra los dos últimos factores de esta suma binaria, de esta suma de producto binario, los dos últimos factores, lo colocas en la fórmula, lo multiplicas por el que le siga el último y lo divides entre 3. ¿Ya? A ver, si yo tengo, por ejemplo, la siguiente serie, ¿no? Me piden calcular 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, así hasta 19 por 20. Entonces, según la fórmula, agarras los dos últimos factores, en este caso sería 19 y 20, lo colocas en la formulita, lo multiplicas por el que le sigue, que sería en este caso 21, y lo divides entre 3, ¿no? Aquí creo que había un pequeño lapsus, vamos acá a corregir rápidamente. Bien, ya corregimos ahí, chicos, un pequeño lapsus ahí. Ya lo hemos corregido rápidamente para que salga bien en el video. A ver, si me piden calcular el valor de 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 hasta 20 por 21, entonces la resolución sería 20 por 21, o sea, los dos últimos factores. Imaginemos que llegue la suma hasta 20 por 21. 20 por 21 por el que le siga el último número, que es 21, que sería 22 en este caso, 20 más 2, y lo divides entre 3. Y ahí ya operando me estaría quedando 3080, ¿no? Que es lo que indicaría la suma total. ¿De chicos? Muy bien. A ver, pero a veces no te va a venir en los problemas, no te va a venir 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 hasta un número por el que le sigue, porque va a ser muy evidente. Te va a venir lo mismo pero disfrazado, o sea, te va a venir escondido, ¿no? Te pueden preguntar calcular S, y S es igual a 2 más 6 más 12 más 20 hasta 110. Entonces tú tienes que darle forma. Ah, que ya me di cuenta. Este 2, ponlo como 1 por 2, el 6 es 2 por 3, el 12 es 3 por 4, el 20 es 4 por 5 y el 110 es 10 por 11. Entonces voy a querer sumar 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 hasta 10 por 11. Según el método que te expliqué, agarra los dos últimos números que se están multiplicando al final, que sería 10 por 11, lo multiplicas por el que le sigue al último, o en este caso al 11, sería el 12, y lo divides entre 3. Y ya operando, simplificando tercia, 4 por 11 por 10, me estaría quedando 440. Esa sería la respuesta. ¿Ya? O sea, no esperes que te venga 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4. No necesariamente. Te puede venir 2 más 6, más 12, más 20, hasta un cierto número. Y tú ya tienes que
en este caso, darle forma a cada numerito para que se parezca a la fórmula de productos binarios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos a la siguiente formulita. Ahora es la serie de productos ternarios. Ahora son ternas. Ternas, o sea, grupos de 3, ¿no? Números de 3 en 3 se van a multiplicar ahora. 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, hasta n por n más 1 por n más 2. La fórmula es similar a la anterior, sino que ahora, como son 3 factores, colocas en la formulita los 3 últimos factores, n por n más 1 por n más 2, lo multiplicas por el que le sigue el último, que es n más 3, y lo divides entre 4. Repito, cuando veas 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, hasta el producto de 3 números finales, consecutivos, claro está, agarras esos 3 últimos numeritos, ¿ya? Lo multiplicas por el que le sigue y lo divides entre 4. A ver, veamos entonces un ejemplito por aquí. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a ver un ejemplito de esta serie, ¿ya? El ejemplo dice calcular S, 6 más 24 más 60, puntos suspensivos hasta 1320. Ya sabemos que a veces en algunos problemas hay que darle forma. No podemos trabajarlo directamente porque quizás no llegamos a nada. Entonces, si te das cuenta, este 6 se puede expresar como 1 por 2 por 3, 24 es 2 por 3 por 4, 60 es 3 por 4 por 5, puntos suspensivos, 1320 es 10 por 11 por 12. Entonces, cumple la, digamos, la forma de una serie de producto de 3 en 3, producto ternario. Entonces, ¿cómo era el método? Agarrábamos los 3 últimos factores consecutivos, claro está, 10 por 11 por 12. Lo multiplicamos por el que le siga 12, es decir, 13, y como arriba quedan 4 factores, entre 4. Ya la parte operativa, chicos, ya esto queda rápidamente para que tú lo compruebes, y saldría la suma 4290. ¿Ya? Pero una suma bastante interesante. Pasamos ahora a la serie de los números triangulares. Bueno, esta serie en realidad lo he colocado por si acaso, pero se puede demostrar con la suma de producto binario. Bueno, si yo tengo 1 más 3 más 6 más 10 más 15 hasta n por n más 1 entre 2, recuerda que esos números en la clase pasada habíamos comentado, 1, 3, 6, 10, se pueden expresar como 1 por 2 entre 2, 2 por 3 entre 2, el 6 es 3 por 4 entre 2. Cada número se puede expresar como el producto de dos números consecutivos entre 2. Entonces, si yo sumo números triangulares hasta el último número triangular que tiene esta forma, la fórmula es n por n más 1 por n más 2 entre 6. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, un ejemplo de, digamos, de este tipo sería el siguiente. Se forma una pirámide triangular regular, o sea, un tetraedro, una pirámide, con 1540 esferas. ¿Cuántas esferas conforman la base? A ver, muchachos, primero hay que entender la figura, pues. La figura es una pirámide, dice, una pirámide, digamos, triangular, ¿no? Entonces, la pirámide triangular tiene la base de un triángulo y los números que van formándose en cada piso son números triangulares. Por ejemplo, aquí yo veo que en el primer piso, bueno, así le digo yo, o primer nivel, hay una esfera. En la segunda va a haber 3, en la siguiente va a haber 6, así como lo que voy a colocar al costado, pero digamos que lo estoy sacando un momento para que se vea el trabajo. Cada uno de estos números 1, 3, 6 son los niveles que van a haber. Primer nivel hay 1, después abajito va a haber 3, luego va a haber 6, y así hasta que en la última base, como es un número triangular, se supone que en la base van a haber n por n más 1 sobre 2 esferas. ¿Y qué tendríamos que hacer? Sumarlos, sumar todo, porque te están diciendo que toda la pirámide tiene 1540 esferas. Entonces yo lo que hago es sumar 1 más 3 más 6 más 10 más 15 hasta n por n más 1 entre 2 y lo igualo al valor que me dan de dato, que es 1540. Luego de aquí aplico fórmula. La fórmula de los números triangulares, de la suma de triangulares, es n por n más 1 por n más 2 entre 6. Entonces eso, chicos, lo igualo a 1540 y de ahí despejo nomás, ¿no? De ahí el 6 pasa a multiplicar a 1540, le doy forma, el 6 es 2 por 3, el 1540 es 7 por 11 por 20, ya jugando un poquito con las cantidades, y de ahí ya acomodo. Como 3 por 7 es 21 y 2 por 11 es 22, el 20 lo paso al inicio el 20, me quedaría 20 por 21 por 22 igual a n por n más 1 por n más 2. Comparando términos, el valor de n tendría que ser 20. Y como n vale 20, la pregunta es ¿cuántas esferas conforman la base? Recuerda que en la base era el último nivel, era n por n más 1 entre 2. O sea, como n vale 20, 20 por 21 entre 2, operando eso me queda 210. Y esa vendría a ser la respuesta en este problemita, la clave de la C, ¿no? Otra forma también de plantear el mismo problemita, el mismo problema lo hubiera podido plantear sin saber fórmula de triangulares. Mira, yo sé que cada número, ¿te acuerdas que cada piso era 1, 3, 6, así? Ya, el 1 lo puedo colocar como 1 por 2 entre 2. El 3 lo puedo colocar como 2 por 3 entre 2. El 6 lo podía haber colocado como 3 por 4 entre 2, así hasta el último número que sí es n por n más 1 entre 2.
Luego lo igualaba al total que era 1540. Factorizaba un medio y me iba a quedar 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 hasta n por n más 1. Pero eso que me estaría quedando en el paréntesis es más conocido porque es suma de producto binario. La suma de producto binario consecutivos, yo te expliqué, eran los dos últimos factores, n por n más 1, por el que le seguía n más 1, que era n más 2, y entre 3. Y eso por un medio, ahí se demuestra también la fórmula de los triangulares. Pero bueno, de ahí igualamos, lo que hice igual en el caso anterior, igualamos, comparamos términos, el valor de n vale 20, y de ahí, bueno, la pregunta era cuántas bolitas había en la base, ¿no? Entonces 20 por 21 entre 2, 210. Igual sale, ¿ya? Hemos demostrado entonces un poquito acá la fórmula, o hemos recordado mejor la fórmula de producto binario, ¿ya? Muy bien, pasamos a la última serie, chicos, notable para ya a los problemitas de la práctica. Es la serie de los inversos de productos consecutivos. Si yo tengo 1 entre 1 por 2, más 1 entre 2 por 3, más 1 entre 3 por 4, más 1 entre 4 por 5, hasta 1 entre n por n más 1, la fórmula de esta suma es n sobre n más 1. Justo la fórmula, o sea, justo lo que te dan como formulita que sale, es la división de los dos últimos números que se multiplican en el denominador. En la última fracción, ves quiénes son los dos últimos números que se están multiplicando de forma consecutiva y los divides. Y esa es la respuesta. Así de fácil. Ahora, para esto hay una demostración, chicos, que quería comentarles, ¿ya? Para que veas que también se pueden demostrar las fórmulas. Siempre que tú tengas una fracción donde arriba tengamos una cantidad 1 y abajo un producto de dos números consecutivos, por ejemplo, acá lo voy a hacer en mi pizarra, por favor. Si yo tengo, por ejemplo, 1 entre 6 por 7, por decir, 1 entre 6 por 7, nunca te olvides que 1 entre el producto de dos números consecutivos siempre se puede separar como una resta de dos fracciones, donde la primera fracción va a ser 1 entre el primer factor de esos que están multiplicando abajo, menos, y en la otra fracción va a ser 1 entre el otro factor que es 7. O sea, 1 entre 6 por 7 se puede colocar como un sexto menos un séptimo. 1 entre, no sé, pues digamos que sea 17 por 18. Ojo, tiene que ser dos números consecutivos, por cierto. 1 entre 17 por 18. Eso va a ser 1 entre 17 menos 1 entre 18. Propiedad. Siempre 1 entre el producto de dos números consecutivos se puede desdoblar como 1 entre primero menos 1 entre segundo. Dicho esto, entonces, mire, ya podemos hacer la demostración. El 1 entre 1 por 2 lo puedo colocar como 1 menos 1 medio, más el 1 entre 2 por 3 se puede desdoblar como 1 medio menos 1 tercio. El 1 entre 3 por 4 se puede desdoblar como 1 tercio menos 1 cuarto. Y así hasta que 1 entre n por n más 1 se puede separar como 1 entre n menos 1 entre n más 1. ¿Para qué hago eso? Para que se pueda simplificar menos 1 medio con más 1 medio, menos 1 tercio con más 1 tercio, para que todo esto se cancele. Y al final me quedaría solamente el 1, que está primero, que no se cancela, y el menos 1 entre n más 1. Ya eso operando, te quedaría 1 menos 1 entre n más 1, sería n sobre n más 1, que es justo la fórmula que hemos puesto arriba. ¿Estamos? Aplicación, chicos, aplicación de esta formulita. A veces no te va a venir, ya sabes, de frente, como para que tú digas, ya sé cómo aplicarlo, ¿no? Si no, te puede venir así. Calcular el valor de K. K es igual a 1 medio más 1 sexto más 1 doceavo más 1 veinteavo, puntos suspensivos, hasta 1 entre 240. A veces viene esa suma y el alumno quiere sacar el mínimo como un múltiplo o algo así. No, pues no te pases. Aquí dale forma nomás. El 1 entre 2 ponlo como 1 entre 1 por 2. El 1 entre 6 ponlo como 1 entre 2 por 3. El 1 entre 12 ponlo como 1 entre 3 por 4. El 1 entre 20 ponlo como 1 entre 4 por 5. Puntos suspensivos. El 1 entre 240 se puede colocar como 1 entre 15 por 16. 15 por 16 te da 240. Y ya tu problema terminó. Porque si tienes tú una suma de producto de inversas, ¿no? O sea, de suma de inversa de producto binarios, solamente agarras los dos últimos factores que están en el denominador, al final, en este caso sería 15 por 16, y agarras el menor, lo pones arriba, y el mayor lo pones abajo. O sea que la respuesta sería solamente 15 sobre 16. Y terminó tu ejercicio. Ya no tienes por qué hacer nada más. Simplemente eso. Identifica que tengas una suma de 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 hasta 1 entre un número por su consecutivo, y de esos últimos números que se están multiplicando, el menor lo pones arriba, el mayor abajo, lo divides y eso que sale es la suma total. ¿Qué? ¿Así de fácil, Kerry? Así de fácil. Nada más, no te compliques. Aunque tú ya sabes cómo demostrarlo, claro, ¿no? Si quieres demostrarlo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos. Ahora sí hacemos los problemitas de la práctica. Empezamos los 25 problemas